Traigo un tema, hermanos, pero antes de iniciar, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta, porque así se llama el tema, la pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué sigues a Jesús? Yo quiero hacerle esa pregunta y que usted medite, pero medite seriamente. ¿Por qué sigue a Jesús? Pregúntase y diga, ¿por qué yo sigo a Jesús? ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? ¿Verdad? Porque muchos siguen a Jesús por diferentes motivos. Hay diferentes motivos por los cuales muchos siguen a Jesús. Y eso lo podemos leer en la palabra del Señor. Pero aquí la pregunta sería, ¿por qué yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? Yo no sé, tal vez Dios hizo un milagro en su vida. Tal vez en un momento usted estaba enfermo, enferma, ¿verdad? Y ese fue un motivo para seguir a Jesús. Tal vez su matrimonio en un momento estaba destruido. Tal vez usted dijo, ya he buscado todas las soluciones y no encuentro. Voy a seguir a Jesús porque yo creo que Él puede restaurar mi matrimonio. Yo creo que Dios puede hacer algo en mi matrimonio. Mucha gente sigue por eso a Jesús y cree que Dios puede restaurar los matrimonios. Claro que el Señor lo puede hacer. Otros dicen, yo voy a seguir a Jesús porque yo quiero que el Señor me dé una casa. Yo quiero que el Señor restaure mi economía porque realmente no estoy mal. Muchos siguen a Jesús por algo, porque quieren algo del Señor. Amén. Y no es malo. Déjeme decirle que no es malo seguir a Jesús por algo que el Señor nos puede dar. El problema es que esa sea la única causa por lo cual tú sigues a Jesús, ¿verdad? Porque en mi caso, yo conocía del Señor, ¿verdad? No conocía del Señor, sabía que había un Dios, pero yo seguía a Dios erróneamente. Seguía a Dios conforme mi mamá me había enseñado, ¿verdad? Seguía a imágenes que no tienen poder, ¿verdad? A dioses que no tienen poder. Pero ¿qué me hizo seguir a Jesús? Me hizo seguir a Jesús la primera vez que abrí una Biblia, la primera vez que conocí su palabra. Me hizo seguir a Jesús porque me di cuenta que la forma en que yo estaba buscando al Señor no era la correcta. Ese fue mi caso. Pero si yo te pregunto a ti, tal vez tu caso sea otro. Pero déjame decirte que conforme más empecé a conocer de la palabra del Señor, más empecé a conocer del Señor, a experimentar lo que es Él, lo que hizo Dios por nosotros, lo que Jesucristo entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no nada más empecé a seguir al Señor así, sino que el Señor hizo que me enamorara. El Señor a través de su palabra, a través de todo lo que yo empecé a ver, a experimentar en este caminar, yo empecé a seguir al Señor por amor. Les soy sincera, me enamoré completamente del Señor, locamente del Señor. Y yo no podía, ¿verdad?, con ese amor que sentía que mi corazón me palpitaba, con ese amor, con esa desesperación, con esas ganas de buscarle, de orar, de ayunar, de estar sirviendo, de saber qué puedo hacer yo para agradarle al Señor. Y han pasado muchos años desde que lo conocí, siendo una jovencita. Y déjeme decirle que sigo enamorada del Señor. Entonces, ahora lo que me hace seguir al Señor es el amor. Por eso te pregunto, ¿te quedaste solamente en seguir a Jesús porque el Señor te sanó? ¿Porque el Señor restauró tu matrimonio? ¿Porque el Señor te dio una casa? ¿Porque el Señor hizo algo? ¿O fuiste más allá? Sino que después te enamoraste. Y ahora sigues a Jesús por amor. Y ahora eres un esclavo del Señor por amor. Porque si ahora eres un esclavo del Señor por amor, es una causa correcta por la cual tú debes de seguir a Jesús. Amén. Recuerda cómo comenzaste, cómo comenzó, cuál fue la primera vez que conociste del Señor. Medita un poquito, vuelve atrás. Alguien te predicó, alguien te dijo, alguien te habló de Él. Recuerda la primera vez que te hablaron del Señor.
La primera vez que tú decidiste, voy a dejar todo por seguirlo a Él. Amén. Porque muchos, se los decía, siguen a Jesús por diferentes causas. Pero no todas las causas para seguir a Jesús son las causas correctas. Amén. Vayamos a ver Mateo 4, 24 al 25. Si nos pueden poner Mateo 4, 24 al 25. Sí trajo su espada, ¿verdad? Dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió, ¿qué? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué siguió esta gente a Jesús? ¿Por qué siguió esta gente a Jesús? Porque necesitaban ser sanados por el Señor. Porque tenían una enfermedad en el cuerpo que los afligía. Amén. Y ese era el motivo por el cual ellos seguían a Jesús. Buscaban a Jesús personas que estaban desesperadas por su salud física. Personas que tenían una enfermedad y que ya no podían más con esa enfermedad. ¿Se acuerdan como la mujer que tenía el flujo de sangre? Que llevaba muchos años con esa hemorragia y no paraba y no cesaba. Muchos buscaron a Jesús por arrancar un milagro del Señor, porque el Señor les diera algo. Pero Jesús es más que un milagro. Jesús es más que lo que Él nos puede dar. Mire, la palabra dice, ustedes me aman a mí porque yo los amé primero. Cuando nosotros sabemos reconocer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que entregó su vida, derramó su sangre, lo dio todo sin reservas. Él no puso condiciones. Él no dijo, híjoles, por este sí voy a dar mi vida y por este no. Porque este es un ratero, porque este es un asesino, porque este el otro. No, Él no vio el tamaño de tu pecado. Él dijo, yo voy a dar mi vida por todos. ¿Verdad? Ahí podemos ver el amor del Señor. El problema es que si nosotros somos recíprocos, si nosotros sabemos ver que Él nos amó primero y que nosotros podemos enamorarnos de Él por ese amor que Él nos mostró en la cruz del Calvario. Amén. Entonces tenemos que enamorarnos realmente del Señor. Miren, hermanos, cuando nosotros no seguimos a Jesús por la causa correcta, tarde o temprano te vas a ir. Tarde o temprano lo vas a abandonar. Tarde o temprano vas a poner todo lo demás y al último a Jesús. Si no te enamoras realmente del Señor. Y lo podemos ver realmente en la palabra. La gente que siguió a Jesús dice que eran multitudes. Eran miles de personas que seguían al Señor esperando algo de Él. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban esas multitudes? ¿Dónde estaba esa gente cuando Jesús fue aprendido? Cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, ¿dónde estaban esos leprosos? ¿Dónde estaba aquel cojo? ¿Dónde estaban esas mujeres que fueron sanadas? ¿Dónde estaban esas multitudes? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, dice la palabra del Señor que en la cruz, ¿quién estaba? ¿Su madre? Juan, el discípulo amado, y algunas mujeres. Y las multitudes y el gentío, que el Señor no les dio algo, que no vieron la gloria del Señor. Pero ¿sabe por qué lo abandonaron al final? Porque nunca se enamoraron realmente del Señor. Nunca sintieron ese amor por el Señor. Nunca su corazón vibró por el Señor. Miren esta mujer llamada María Magdalena. Cuando murió Jesús y fue sepultado, ella fue al sepulcro a llorar y a decir por su Señor. Ella quería a su Señor, quería recuperar el cuerpo de su Señor
porque lo amaba. Lo amaba con un amor grande y se veía, se lo demostró el Señor. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? El Señor ya había resucitado, pero ella estaba demostrando su amor por su maestro, su amor por su Dios, su amor por aquel que le restauró, que le dio una nueva vida, que la liberó. Entonces, hermanos, si nosotros nos quedamos nada más porque el Señor hizo un milagro en nosotros, porque el Señor restauró nuestro matrimonio, porque el Señor nos dio cosas materiales, pero no avanzamos a enamorarnos del Señor, tarde o temprano vas a dejarlo. Por eso yo te invito, iglesia, hoy, que te enamores del Señor. ¿Por qué sigues al Señor? ¿Por amor? ¿Por fama? Porque la palabra de Dios dice que muchos también lo seguían por fama. ¿Por qué sigues al Señor? ¿Qué es lo que te mueve a seguir al Señor? Amén. Busquemos al Señor, hermanos, realmente de corazón. Dios te ama. Para Dios, hermano, tú eres algo precioso, algo hermoso. Y lo podemos ver a través de su palabra. Cuando Jesús fue a la cruz, Él iba pensando en cada uno de nosotros. Él iba pensando que un día usted iba a llegar a los pies del Señor. El Señor, hermanos, te ama realmente. Y por eso, hermanos, esta palabra que el Señor puso en mi corazón es para decirte, enamórate del Señor. Cuando el pastor comenzó esta obra, Dios le habló al pastor y le dijo, enséñale a mi iglesia a que se enamore de mí. Entonces, usted, iglesia, tiene que realmente enamorarse del Señor. Mire, cuando uno no está enamorado, y yo se lo he dicho, cuando uno no está enamorado realmente del Señor, le va a costar. Le va a costar este caminar. Porque cuando uno está enamorado, mire, hermanos, todo lo quiere hacer agradando al Señor. Es más, no sabes qué más hacer para agradar a tu Rey, para agradar a tu Señor. Pasan los días y ya esperas, ya viene el servicio, ya se acerca el día de culto. Pero cuando tu amor ha menguado, ay, otra vez ir a la iglesia. Ay, otra vez. Esa es señal que tú ya no estás enamorado del Señor. Esto es señal que te estás enfriando y que te tienes que avivar en el fuego del Espíritu Santo y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque cada servicio yo quiero ir con gozo, con alegría. Cada servicio yo quiero buscarte. ¿Verdad? Mira, hermanos, enamórate. Enamórate del Señor. Vayamos a ver un ejemplo en Lucas 17, del 11 al 19. Porque la gente, hermanos, si busca al Señor por un milagro, tarde o temprano, hermanos, se va a ir. Ejemplos, Lucas 17, 11, 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. De los 10, él era el único extranjero. Quiere decir que los otros eran judíos.
Él era samaritano y los samaritanos con los judíos no se llevaban. Pero el único extranjero fue y le agradeció al Señor. ¿Usted sabe lo que es la lepra? La lepra, ¿verdad? Se te va pudriendo todo el cuerpo. La piel comienza a apestarse. La piel comienza a caerse en pedazos. Y sabe, aquellos que estaban leprosos en esa época eran apartados porque olían mal. Los apartaban fuera de la ciudad. Eran desterrados de la ciudad. Y cómo, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una persona estando en ese estado de pudrición y que Jesús lo haya sanado, no haya venido a decir, Señor, gracias? No se haya enamorado de aquel que le sanó, de aquel que lo salvó. Solamente uno que era extranjero era samaritano. ¿Se da cuenta por qué el corazón del ser humano a veces es tan malagradecido? ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros y a veces se nos olvida? Porque nosotros, hermanos, tendemos mucho a olvidar, a perder la memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Una vez el Señor me habló hace algunos años atrás y me dijo, nunca te olvides de donde yo te saqué. Nunca te olvides de lo que yo hice por ti. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, un pastor me había dicho, ya ni te acuerdes. Y sí, o sea, ya no nos vamos a acordar. Pero también no te olvides, porque si te olvidas de que Dios te rescató, si te olvidas de que Dios metió las manos al lodo por ti, para sacarte de donde estabas, tarde o temprano, lo vas a abandonar. Acuérdate que el Señor te amó tanto y ha hecho mucho por ti. Así es que, hermanos, ¿por qué sigues a Jesús? Si el Señor, yo no sé si tú llevas pidiendo mucho tiempo un milagro. Yo no sé si tú echaste un papelito con una petición en esa caja. Y yo no sé, tal vez ya han pasado meses y el Señor no te ha contestado. Y si no te contesta, ¿qué dices? No, pues el Señor ya no me ama. El Señor no me ha contestado, me voy. Ese no es amor. Porque sea que el Señor te conteste, o sea que el Señor no te conteste, tú sigues a Jesús porque lo amas. Porque tú caminas como viendo al invisible. Tú sigues adelante con ese amor por lo que el Señor hizo contigo. Que te baste su gracia. Que su gracia sea más grande que cualquier cosa. Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad? Tenía un aguijón en la carne. Se dice que era una enfermedad, ¿verdad? Y él le rogaba, Señor, quítame este aguijón porque me atormenta, porque ya no puedo. Pero ¿qué le contestó Jesús? Bástate de mi gracia. No te voy a quitar ese aguijón. Que mi gracia sea suficiente para ti. Amén. Entonces, que la gracia de Cristo, que el regalo de la salvación, un regalo inmerecido que tú y yo no merecíamos, sea suficiente para ti, para mí, para poder seguirle, para poder amarlo, para poder seguir caminando y trabajando en su obra. Amén. Déjame decirte que cuando uno tiene un corazón sincero, si es la voluntad del Señor, el Señor va a hacer esas añadiduras. El Señor te va a dar una casa. El Señor te va a dar lo que necesitas. Pero mira, hermanos, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo el Señor lo conoce. Sabe las intenciones del corazón. Sabe si realmente lo amamos. Porque dice la Biblia que hay una fe fingida. Quiere decir que hay gente que finge tener fe, pero no la tiene, ¿verdad? Finge, realmente están enamorados del Señor, pero no está enamorado del Señor. Entonces, hermanos, aún así el Señor te va a dar lo que necesitas.
porque Dios es un Dios justo. Esas son añadiduras cuando tú realmente lo ames. Y si tú lo amas, espera esas añadiduras. Amén. Cristo, hermanos, tiene que ser suficiente para nosotros. El amor que Jesús demostró en la cruz del Calvario tiene que ser suficiente para ti, para mí, para que nosotros le sigamos. Mire, mucha gente cuando no tiene dinero, cuando no tiene para la renta, cuando no tiene para comer, cuando no tiene para zapatos, ya no quiere seguir al Señor, porque dice, ¿cómo voy a seguir al Señor si el Señor no me ha proveído? Tal vez te están probando. Tú sigue a Jesús, que el Señor te va a proveer. Si usted piensa que nosotros no hemos pasado escasez, está equivocado. Si usted piensa que nosotros no hemos tenido, me acuerdo que en México una vez estábamos mi esposo y yo, y solamente teníamos 10 pesos. Creo que teníamos una olla de frijoles y teníamos 10 pesos para comprar solamente tortillas y era todo. Y aún así seguimos a Jesús. Una vez me tocaba servir y no tenía, mis zapatos estaban rotos, pero eso no fue impedimento para ir a darle un servicio a Dios. Con mis zapatos rotos me fui a servir. ¿Me sentí triste por andar con mis zapatos rotos? Sí, pero me fui a servirle. Entonces, hermanos, hay que servir al Señor en todo momento. Miren, hermanos, hay tiempos de escasez, pero también hay tiempos de abundancia. Nosotros también hemos visto la mano de abundancia del Señor. Nosotros también hemos visto la bendición material derramada en nosotros, ¿verdad? Pero no hay, seguimos. Hay en abundancia, seguimos. ¿Qué dijo Pablo? Sé vivir en abundancia como en escasez. Y aún Pablo no nada más pasó por escasez, sino que también tenía el aguijón que constantemente le atormentaba su carne. Vayamos a ver Filipenses 4, del 12 al 13. Filipenses 4, del 12 al 13. Dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? En todo momento, hermanos, Pablo soportó todo eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo soportó la escasez, soportó la enfermedad en su cuerpo? Soportó, mira, hermanos, el apóstol Pablo padeció muchas cosas por el Señor. Fue latigado, fue encarcelado, fue perseguido, estuvo en naufragios y aún así siguió al Señor. Pero ¿cuál sería el motivo por el cual seguía al Señor? Porque Pablo estaba perdidamente enamorado del Señor. Pablo había puesto su mirada en Cristo y no desviaba su mirada para ningún otro lado. Su meta era Cristo. Su meta era alcanzar la vida eterna, estar con el Señor por la eternidad. Vayamos a ver, hermanos, una siguiente causa por la que muchos seguían a Jesús, porque dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús. Pero muchas de esas multitudes seguían a Jesús, dice, por la comida que Él les daba. Vayamos a ver Juan 6, 25 al 26. Juan 6, 25 al 26, ¿lo tienen? Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste.
¿Cuántas personas solamente siguen a Jesús para que les provea su casa? Para que les dé algo económico. ¿Cuántas personas siguen a Jesús para que se sacie su hambre? Para que les dé pan. Estas multitudes, ¿verdad? Seguían a Jesús porque sabían que el Señor hacía milagros, que multiplicaba los panes, que el Señor era un Dios compasivo, que tenía misericordia, porque cuando Él estaba predicando la palabra del Señor, multitudes lo siguieron. Y dice que Él tuvo compasión de aquellas multitudes y les dio de comer. Amén. Entonces, ¿cuánta gente sigue a Jesús para que les provea económicamente? Para que les dé cosas materiales. Pero no siguen a Jesús por su obra redentora. No siguen a Jesús por lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario. No siguen a Jesús por amor. Hermanos, pedirle al Señor algo, ¿será malo? ¿Qué piensa usted? No es malo. Seguir a Jesús por un milagro, ¿piensa usted que será malo? No es malo. No es malo. El problema es que solamente sea tu motivo obtener el milagro y no enamorarte realmente del Señor. Ese es el problema. Porque mucha gente cuando obtiene su milagro, ¿qué hace? Se va. Eran 10 leprosos. Los 10 obtuvieron su milagro. Pero los 9 cuando obtuvieron su milagro, ¿qué hicieron? Se fueron. Ya no volvieron ni a dar las gracias. Solo uno. Hermanos, seamos agradecidos con lo que Dios hace en nuestra vida. Enamorémonos del Señor día con día. Que el Señor sea el número 1, hermanos. Si tú o usted no se enamora realmente del Señor, hermanos, cualquier cosa que pase en su vida lo va a tambalear. Cualquier cosa. Hasta porque un hermano no le salude. O si alguien le puso una cara, no, ya no voy, ya no sigo. Para ser como ellos, mejor en el mundo. Pero en el mundo te hacen peores cosas. Pero en el mundo te dicen muchas cosas y no dices nada. O no digo usted, la gente, ¿verdad? Mucha gente, porque usted sigue al Señor por amor. Amén, pero aquellos que no siguen al Señor por amor. Amén, porque yo declaro que en esta iglesia todos seguimos a Jesús por amor. Pero hay gente, ¿verdad? Realmente que no sigue a Jesús por amor. ¿Verdad? Y cualquier cosita llega a una iglesia y algo malo, algo que no les parece, no, pues ya me voy. Hermanos, en este evangelio también se padece. Jesús padeció para llegar a la cruz. El apóstol Pablo, para terminar su carrera, padeció. Si usted piensa que en este evangelio no se va a padecer, está muy equivocado. Si usted piensa que en este evangelio no va a pasar por situaciones difíciles, está equivocado. Yo no sé, porque muchos a veces nos pueden mostrar un evangelio diferente. Pero hay algo muy importante que tú o que usted tiene que saber. Que la diferencia es que cada prueba, cada circunstancia que usted pase en la vida la va a pasar de la mano del Señor. Y el Señor lo va a sacar. ¿Se acuerda cuando Pedro se estaba hundiendo? Se estaba hundiendo, pero la mano del Señor lo levantó y lo salvó para que no se ahogara. Entonces, esa es la diferencia de los que tenemos a Cristo. Esa es la diferencia de seguir a Jesús. Pero aquellos que están allá afuera sin Dios, si se hunden, ¿quién les extenderá la mano para que no se ahoguen? ¿Quién los ayudará a restaurar sus matrimonios? ¿Quién los ayudará en todas las situaciones que están pasando si no se quieren acercar al Señor?
Nosotros tenemos un Dios, hermanos, que está con nosotros las 24 horas al día. Que en cualquier momento que usted y yo queramos hablar, queramos llorarle, queramos decirle, Señor, me quiero desahogar porque hoy ha sido un día difícil. Me hinco y me desahogo con el Rey. Y el Señor nos da nuevas fuerzas, pero sepamos a qué Dios tenemos. Amén. Vayamos a ver Lucas 24:21. Muchos hermanos de los que seguían a Jesús, lo seguían porque creían que Jesús los libertaría. Lo seguían porque creían que Jesús iba a libertarlos de la opresión del pueblo, de los romanos. Creían que Jesús los iba a libertar, que era un político que los iba a libertar. Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos discípulos cuando iban en camino, ¿verdad? Ya Jesús ya había sido crucificado. Y ya era el tercer día que Él estaba muerto, entre comillas. Y dice, nosotros creíamos, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Verdad? Su fe decayó. Ya no creían en aquel que había hecho milagros porque ellos esperaban que ellos no entendían realmente a Jesús. Ellos esperaban que Jesús era un libertador, porque acuérdense que en aquel tiempo el pueblo judío estaba oprimido por los romanos. Y ellos esperaban que Jesús los iba a libertar del yugo de los romanos. Ellos esperaban a un libertador diferente, ¿verdad? Pero no era el tiempo. Entonces, hermanos, ¿por qué sigues a Jesús? No sigas a Jesús porque puede recibir algo de Él nada más. No sigas a Jesús porque Él puede cambiar o hacer muchas cosas nada más por eso. Ve más allá. Amén. Que tu corazón, hermanos, realmente palpite por Él. Que tu corazón sienta ese amor por Él. Porque el que no ama a Jesús, hermanos, es muy difícil que termine esta carrera. Lo voy a decir así. Estamos en esta carrera y nosotros queremos llegar un día con Jesús. Pero si realmente no estamos enamorados de Jesús, es muy difícil que lleguemos al final de nuestros días terminando esta carrera y un día estar en la eternidad. Yo quiero un día que cada uno de nosotros, cuando llegue ese tiempo, ¿verdad?, podamos terminar esta carrera enamorados del Señor y que podamos gozarnos allá arriba por la eternidad. Muchas veces se les dice a la gente, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente ya no cree que Cristo viene. La gente ya se cansó de esperar. ¿Es bíblico esto o no es bíblico? Es bíblico. Que la gente se iba a cansar de esperar, es bíblico. Quiere decir que Cristo está a la puerta. ¿Por qué? Porque esa es una señal de que Cristo ya viene. De verdad, Cristo ya viene. Pero nosotros tenemos que estar preparados, amén. Siguiente causa, hermanos, por lo que seguían a Jesús. Mucha gente, hermanos, seguía a Jesús por sus enseñanzas, por lo que Él enseñaba, por lo que Él predicaba. Pero eso no era suficiente. Vayamos a ver Mateo 7:28 al 29. Mateo 7:28 al 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina, se admiraban de sus enseñanzas, lo seguían por sus enseñanzas. Pero toda esa gente, al final, terminaron abandonando al Señor. Seguir a Jesús por esos motivos no es suficiente si no te enamoras del Señor. Amén. Yo no digo que no, la palabra la tenemos que atesorar, pero tenemos que amarla, tenemos que vivirla, porque es la forma en que le vamos a demostrar que lo amamos. De nada nos sirve saber tanta Biblia si no la vivimos. De nada nos sirve saber tanta Biblia si no la atesoramos. Amén. Entonces, hermanos, enamorémonos del Señor, vivamos la palabra día con día. Cuesta. Pero si tú te enamoras del Señor, te va a ser más fácil. Te va a ser más fácil demostrarle al Señor tu amor. ¿Se da cuenta que no todos seguían a Jesús por la causa correcta? Y podemos ver, hermanos, ejemplos. Hay un ejemplo muy marcado en la Biblia que me da mucha tristeza, ¿verdad? Este joven. Porque en la Biblia podemos ver que muchos no estuvieron dispuestos a seguir a Jesús porque Jesús no era su verdadero amor. Porque no llegaron a amar a Jesús. Y lo podemos ver, quedó plasmado para que nosotros lo veamos. Y fíjense, vayamos a ver Mateo 19, 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Usted quiere tener la vida eterna? ¿Verdad? Entonces esa pregunta se la hicieron a Jesús. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Pregúntale a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Se da cuenta la importancia de guardar su palabra? ¿De vivir su palabra? Guarda mis mandamientos. El 18. Le dijo, el joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué le contestó el joven? El 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué le dijo Jesús? Y ven y sígueme. Oyendo al joven estas palabras, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este joven? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Se da cuenta? Se fue triste porque él amaba más las cosas materiales, amaba más lo que tenía en esta tierra que a Jesús. Jesús le dijo, sígueme, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Imagínense que Jesús mismo le dijo, sígueme. A los discípulos del Señor Jesús los llamó y les dijo, sígueme. A este joven le dijo, sígueme. Él hubiera sido un gran discípulo si no se hubiera aferrado o si no hubiera tenido ese amor a las cosas materiales. Miren, hermanos, nosotros tenemos realmente que ser buenos seguidores del Señor. Que las cosas materiales, hermanos, no sean el principal motivo. Mira, el Señor no te está pidiendo que vendas tu casa. El Señor no te está pidiendo que le des todo el dinero que tienes en el banco, o te lo está pidiendo. ¿Verdad que no? Solo te está pidiendo que le sigas, que te enamores de Él, que vivas su palabra. ¿Verdad?
A este hombre le pidieron todo. Pero eso sí, no puedes amar más tu cuenta de banco que a Dios. No puedes amar más tu casa que a Dios. Porque si lo haces, si amas más las cosas de esta tierra, no estás siguiendo correctamente a Jesús, te estás engañando a ti mismo. Y todo aquel que me puede escuchar en las redes sociales, si tú no te estás enamorado realmente del Señor y te importan más las cosas terrenales que Jesús, estás mal, estás buscando a Jesús incorrectamente. Amén. Jesús tiene que ser el número uno en todo. Vayamos a ver San Juan 6:66. San Juan 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren, hermanos, a Jesús lo seguían multitudes, mucha gente. Pero muchos volvieron atrás. Muchos ya no quisieron seguirle. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les habló una palabra que para ellos fue muy fuerte. Una palabra que ellos no quisieron aceptar. Dura palabra es esta. Dura palabra. Y entonces muchos de sus discípulos, si usted lee más arriba, ¿verdad? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos hermanos dicen amar a Jesús, pero cuando la palabra los confronta, oh no, la palabra está muy fuerte. Híjoles, esa palabra el pastor o la pastora lo dijo por mí, fue directo para mí. Y el pastor ni siquiera sabía lo que tú estabas pasando. Pero no te diste cuenta que no era el pastor, que no era la pastora, sino que era Dios mismo que te estaba confrontando con su palabra. Y le diste la espalda como estos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque dura era la palabra que el Señor estaba dando. Amén. Entonces, cuando uno no se enamora realmente del Señor, la palabra te puede confrontar y dices, oh no, esta palabra es muy dura. Pero el Señor, hermanos, tiene palabra para exhortarte, también tiene palabra para sanarte, también tiene palabra para vendar tus heridas. Y si el Señor traspasa, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra y parte el alma. Y si la palabra viene y te traspasa y parte tu alma, te toca tu alma, porque cuando a alguien le toca en el alma, brinca. Pero si la palabra te está partiendo el alma es porque Dios te está hablando. Y tienes que saber escuchar la voz de Dios. ¿Dónde estaban, hermanos? Yo me pregunto, ¿dónde estaban esas multitudes? Miren, hermanos, momentos gloriosos de ver todos los milagros que el Señor hizo. No fueron pocos, fueron muchos milagros que el Señor hizo. Muchas vidas transformadas, mucha gente liberada, mucha gente que estaba siendo atormentada por demonios. Pero a la hora que el Señor necesitaba a sus discípulos a un lado, hasta sus propios discípulos corrieron. Pedro lo negó. Uno de los 12 discípulos lo negó. Muchos le dieron la espalda. Yo no sé si en algún momento de tu vida, ¿cómo te has sentido? Yo sé que en algún momento tú has pasado una situación fuerte. Y yo sé que alguno te ha dado la espalda. A veces tu propia familia, tus mejores amigos, las personas con las que tú confiabas y creían que iban a estar contigo, no estuvieron. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido cuando te han dado la espalda? ¿Cómo creen que se sintió Jesús cuando sus discípulos, cuando todas esas multitudes le dieron la espalda? Porque en su humanidad, porque tenemos que decir, no, pero Él es Dios. Sí, Él es Dios. Pero Él estaba en ese momento en su humanidad. Y Él también sentía dolor.
Amén. Por eso, hermanos, enamorémonos de Él. No le demos la espalda a Dios. Seamos sinceros con Él. Amén. Que sirvamos con amor, con agrado, con alegría. Que cada cosa que hagamos en su obra sea porque lo amamos. Que no sea nada más por compromiso. Que no sea que voy a la iglesia solamente cuando me toca servir. Entonces tú estás sirviendo solamente por compromiso, no por amor. Voy a la iglesia solamente cuando tengo algo que hacer y cuando no, mejor me quedo a descansar en casa. ¿Dónde está tu amor? ¿Verdad? Entonces, que el amor, hermanos, se lo tenemos que demostrar. ¿A usted le gusta que su esposo o su esposa le demuestre su amor? ¿Que sus hijos le demuestren su amor? A todos nos gusta. Al Señor le gusta que le demostremos su amor en todo tiempo. Mira, hermanos, mucha gente le pone condiciones al Señor. Si tú me das esto, te sigo. Si tú haces esto por mí, te sigo. A Dios no se le pone condiciones. A Dios se le sigue. Y el Señor va a contestar las peticiones de tu corazón. Solamente enamórate de Él. Solamente deleítate en su presencia. Amén. Vayamos a ver Lucas 9:57 al 62. Voy a ser corto, no se preocupe. Lucas 9:57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. El 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que yo entiendo, hermanos, con esta palabra, que a Jesús no se le condiciona el seguirlo. No podemos condicionar: Señor, te voy a seguir, pero déjame hacer esto. Te voy a seguir, pero dame esto. Te voy a seguir, pero tienes que hacerme este milagro, si no, no te sigo. Eso es condicionar a Jesús. Amén. Al Señor, hermano, se le sirve de corazón. ¿Quién es un verdadero seguidor de Cristo, hermanos? ¿Usted ya entendió el mensaje? ¿Quién es un verdadero seguidor de Cristo? A ver, dígame. El que se enamora del Señor. El que se enamora del Señor es un verdadero seguidor de Cristo. Aquel que vive su palabra es un verdadero seguidor de Cristo. Amén. Vayamos a ver Lucas 14:25 al 26. Lucas 14:25 al 26. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece ¿a quién? A su padre y a su madre. A su padre y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Usted entiende esta palabra? ¿O no la entiende? Porque cuando uno la lee, suena bien pesada. Cuando uno no la entiende correctamente, puede decir: ¡ay, dura palabra es esa! Como dijeron, ¿verdad? Dura palabra es esa. ¿Cómo voy a aborrecer a mi padre y a mi madre? ¿Cómo voy a aborrecer a mi mujer? ¿Cómo voy a aborrecer a mis hijos? El Señor literalmente no te está diciendo que los abandones o algo así. Lo que te está diciendo con este pasaje de la Biblia es que vivas el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te está diciendo abandona a tu mujer, porque pueden agarrar pretexto y torcer la palabra. No te está diciendo abandona a tus hijos.
Lo que el Señor te está diciendo sobre todas las cosas, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre todos los bienes materiales, sobre todo, ámame a mí. Yo quiero estar arriba, en primer lugar de todo. Yo quiero ser el primero que ocupe tu corazón en primer lugar. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Vive el primer mandamiento. Amén. El que vive el primer mandamiento, hermanos, es que ama a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, si tú amas más todo lo que el mundo te ofrece, estás mal. No eres un buen seguidor de Cristo. Si tú amas más todos los placeres de este mundo, ¿qué te ofrece este mundo, hermanos? Que mucha gente, ¿por qué no quiere llegar a la iglesia? ¿Por qué muchas iglesias están casi vacías? ¿Por qué muchas iglesias tienen poca gente? Porque mucha gente no está dispuesto a dejar lo que el mundo les ofrece. Mucha gente no está dispuesto a dejar las drogas, a dejar las mujeres, a dejar el alcohol, el cigarro. No está dispuesto a dejar todos los frutos de la carne, todas las cosas que hay allá afuera. No está dispuesto a tener a Jesús como primer lugar. El seguir a Jesús, hermanos, tiene un costo y tiene exigencias que muchos allá afuera no están dispuestos a seguir. El seguir a Jesús, hermanos, es ponerlo a Él en primer lugar. El seguir a Jesús, hermanos, es negarte a ti mismo para ganar la vida eterna. Es decir, hoy toca día de servicio. Híjoles, pero estoy cansada y tengo sueño. Pero me voy a negar a mí misma. Voy a negarme a ir a dormir a la cama. Me voy a negar a mi cansancio. Y voy a poner a Dios en primer lugar. Le voy a demostrar mi amor. Le voy a decir, tú eres el primer lugar y lo voy a hacer. ¿Verdad? Eso es negarse a sí mismo. Es negarse a muchas cosas. Yo no sé cuántas cosas usted dejó por seguir a Jesús. Porque yo sé que todos de los que estamos aquí tuvimos que dejar cosas. Tal vez unos eran alcohólicos. Tal vez unos eran fumadores. Tal vez unos eran bailarines del mundo. ¿Verdad? Y lo digo porque yo no me quedo atrás. O sea, yo también hice cosas que no estaban bien. Pero todo eso lo dejé por amor a Cristo. A mí ya no me importó. No me importó. Yo me acuerdo, hermanos, que yo escuchaba, en aquel tiempo, pues era una jovencita y no conocía a Dios. Escuchaba música del mundo. En aquel tiempo, ¿qué eran? Eran, creo, CDs. Y todas las cosas que yo tenía del mundo, lo eché a la basura. Por amor al Señor. Me acuerdo que me decía mi mamá, me decían mis hermanos, estás desperdiciando tu vida. Tenía 16, 17 años. Estás desperdiciando tu vida. Porque antes me gustaba ir a bailar, ya no lo hacía. Andaba con mis faldas y con mis Converse, porque me gustaba traer Converse, porque me sentía más cómoda para caminar evangelizando en las calles, subirme a los micros a predicar. Y todos me decían, estás desperdiciando tu vida. Cuando yo le predicaba a la gente ahí en las calles, se sorprendían que una jovencita había dejado todas las cosas del mundo. Por eso, hermanos, hay que negarse a sí mismo para poder seguir a Jesús. Si tú no estás dispuesto a negar todos los deleites, los placeres que el mundo te ofrece, no eres un buen seguidor de Jesús. Amén. El que no se niega a sí mismo, hermanos, y no pone a Jesús en primer lugar, corre el riesgo de perder la vida eterna. Corre el riesgo de perder la salvación. Ya voy terminando, hermanos. Lucas 9, 23 al 24. Lucas 9, 23 al 24. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida,
la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La salvará. Hermanos, neguémonos a nosotros mismos. Que sea Dios el amor de nuestra vida. Que todavía, hermanos, cuando Dios te hable, tu cuerpo, tu alma vibre por ese amor. Que todavía tú cuando te pongas a orar sientas ese estremecimiento de amor por el Señor. Que todavía tú puedas gemir delante de su presencia. Que todavía tú puedas sentir la presencia del Señor. ¿Qué le dijeron a una de las iglesias de Apocalipsis? Porque tengo contra ti que te has olvidado de tu primer amor. Que el Señor no venga y te diga, porque tengo contra ti que te has olvidado de tu primer amor. Porque tengo contra ti que me has botado para atrás. Que otras cosas tomaron mi lugar. Que sea Dios el primer lugar en tu vida. Amén. Mira, hermanos, cuando Jesús encontró a Pedro y a sus compañeros, ¿cómo los encontró? Trabajando en la pescadería. Eran pescadores. Pero ¿qué les dijo Jesús? Síganme. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron su trabajo, literalmente dejaron su trabajo por seguir a Jesús. Les dijo, síganme, o sea, literalmente les dijo, dejen su trabajo y síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. El Señor no te está diciendo que dejes tu trabajo, ¿verdad? A ellos sí se las puso difícil, porque literalmente el sustento del diario vivir les dijo, tienen que dejarlo por seguirme. Tienen que dejar su trabajo por seguirme. Amén. Pablo, hermanos, para seguir a Jesús tuvo que dejar todo su conocimiento religioso. Pablo, ¿verdad? Era una persona estudiada. Era un hombre que había estudiado, ¿pero qué? Pero su conocimiento era muy religioso. Tenía unas enseñanzas religiosas. Y para seguir a Jesús, él tuvo que dejar todo eso. Vayamos a ver Filipenses 3:8. Y ya voy concluyendo. Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué dice? Todo. ¿Y lo tengo por qué? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si tú no tienes por basura las cosas del mundo, si tú no tienes por basura las cosas que te ofrece el mundo, estás mal. La gente que me escucha, si no tienes por basura lo que te ofrece el mundo, no vas a ser nunca un buen seguidor de Cristo. Pablo, todo su conocimiento religioso lo tuvo por basura. Y empezó de nuevo con las nuevas enseñanzas de Cristo. Y empezó a seguir a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque se enamoró del Señor. Te recuerdo, iglesia, ¿qué dice la Biblia? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Amén. ¿Quieres llegar al final de tus días? ¿Quieres terminar esta carrera amando al Señor? ¿Quieres que, yo no sé cuándo va a ser el último día que vivas o que vivamos en esta tierra? Yo no sé, Dios lo sabe. Pero ¿será que el último día que vivas en esta tierra vas a poder decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día? Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, que aman su venida. ¿Será que
¿Vas a terminar esta carrera con esas palabras como lo terminó Pablo? Por eso yo te invito, hermanos, a meditar. ¿Por qué te vuelvo a hacer esta pregunta? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué te motiva a seguir a Jesús? ¿Un milagro? ¿Quieres obtener una sanidad? Déjame decirte que no es suficiente para seguir a Jesús. Obtener tu milagro no es suficiente porque muchos obtuvieron su milagro y cuando lo obtuvieron se fueron y no volvieron. El verdadero motivo para seguir a Jesús es enamorarte. Porque dijo Pablo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y aún vivía con un aguijón en la carne. Estás esperando tu sanidad y si Dios no te da la sanidad, ¿qué vas a hacer? Y si Dios te sana, ¿qué vas a hacer? Si Dios te da ese milagro que tú esperas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir buscándolo? ¿O una vez obtenido tu milagro, ya no más vas a ser seguidor de Jesús? Dios te está diciendo, póngase de pie, hermanos. Dios te está diciendo hoy, enamórate. Enamórate. Un milagro no es suficiente. No puede ser el único motivo para que tú sigas a Jesús. Jesús es más que un milagro. Pon tu mirada en Cristo, en la obra redentora. En la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Que derramó su sangre por ti. Recuerda lo que eras antes. Cierra tus ojos un momentito. Cierra